Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es simplemente para hacer un pequeño repaso de lo que ya explicamos el otro día en la videollamada y de lo que tenéis también una pequeña grabación de lo que hicimos en esa llamada en directo. Bueno, simplemente recordar que tenéis un documento con las preguntas de sujeto y de objeto, y de esta forma recordamos que las preguntas de sujeto pues tienen una estructura diferente a las preguntas de objeto, es decir, las preguntas de sujeto preguntan por el quién o por el qué, y son diferentes porque su estructura es palabra interrogativa seguida del verbo en el tiempo verbal que corresponda. Es decir, si estamos hablando del presente simple, pues no necesitamos el verbo auxiliar, ¿vale? Simplemente ponemos el verbo en presente, como por ejemplo aquí. Who likes chocolate? ¿A quién le gusta el chocolate? La respuesta es Mark, ¿vale? La respuesta está subrayada, esta es la respuesta cuya pregunta es Who likes chocolate, ¿vale? Y preguntamos por el quién. En estos apuntes tenéis todos esos ejemplos, ¿vale? La estructura de las preguntas de sujeto es palabra interrogativa, el verbo sin auxiliar, ¿vale? Ya sea presente simple, pasado simple, tiempos verbales que necesitan verbo auxiliar, pues no le hace falta las preguntas de sujeto. En cambio, en las preguntas de objeto, como ya vimos y ya os he explicado, sí necesitamos en presente simple el verbo auxiliar, en pasado simple el verbo auxiliar, ¿vale? Porque en las preguntas de objeto pues ya preguntamos por el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué, con qué frecuencia, de qué modo, cuántas veces, ¿vale? Bien, voy a hacer aquí abajo unos cuantos ejemplos porque la tarea que os voy a pedir y que os voy a colgar ahora mismo es una tarea en la que os pongo respuestas, ¿vale? Respuestas a preguntas con una parte de la respuesta en negrita. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer una pregunta cuya respuesta sea la parte en negrita. Me explico. Tenéis, por ejemplo, aquí Mark went to the park yesterday, ¿vale? Esto está todo en negrita, por lo cual voy a quitarlo. Y entonces si yo, por ejemplo, pongo esta respuesta y os subrayo yesterday, ¿vale? Esta es la respuesta. Pues tendréis que hacer una pregunta cuya respuesta sea yesterday. Mark fue al parque ayer. La pregunta sería ¿cuándo fue Mark al parque? ¿Vale? Esto es una pregunta de objeto, porque preguntamos por el cuándo, ¿vale? Preguntamos por el cuándo, es una pregunta de objeto que sigue la siguiente estructura. Mark fue al parque ayer. ¿Cuándo fue Mark al parque? When did Mark go to the park? ¿Vale? Esto que estamos dando realmente no es de cuarto, pero bueno, viene recordarlo porque he visto en los ejercicios de repaso de tiempos verbales que cometéis errores muy básicos, muy básicos. Un error básico es que cuando hacemos una pregunta en presente simple utilizamos el verbo auxiliar del pasado simple, perdón, estamos en pasado simple, el auxiliar del pasado simple y luego el verbo presente en forma base sin infinitivo, ¿vale? He visto hay muchos errores que pondré when did Mark went to the park, mal, ¿vale? When did Mark go to the park, ¿vale? En las preguntas de objeto necesitamos el verbo auxiliar, ¿vale? Como si pusiéramos esta pregunta en presente, ¿vale? Si ponemos Mark usually goes to the park on Mondays. Si os pongo esto y os subrayo on Mondays, esto será una pregunta de objeto. ¿Cuándo suele ir Mark al parque? Estamos hablando de que este verbo está en presente simple, ¿vale? Está en presente simple. Entonces vamos a hacer una pregunta en presente simple, cuya respuesta es los lunes, ¿vale? ¿Cuándo va Mark normalmente o usualmente al parque? Necesitamos verbo auxiliar. When does Mark usually go to the park? ¿Vale? When does he usually go to the park? Necesitamos nuestro verbo auxiliar del presente simple, tercera persona, ¿vale? Y luego el verbo se deja en presente, en la forma base, sin to, ¿de acuerdo? Esto es una pregunta de objeto, ¿vale? Imaginaros que yo quito esto de aquí y lo que os subrayo es Mark. Y os digo, hacemos una pregunta cuya respuesta sea Mark. Esto es una pregunta de sujeto, porque preguntamos por el quién, ¿vale? Mark usually go to the park on Mondays. Pues entonces, si preguntamos por el quién, who
goes to the park on Mondays. ¿Vale? Esa es la pregunta de sujeto, ¿vale? La pregunta de sujeto no necesita el verbo auxiliar, ¿veis la diferencia, no? Cuando preguntamos por los lunes, ¿cuándo va? Por el cuándo es pregunta de objeto, ¿vale? Por el cuándo. Y entonces necesitamos nuestro verbo auxiliar. Pero cuando preguntamos por el sujeto, no, ¿vale? Pongamos otro ejemplo, pongamos otro tiempo verbal, ¿vale? Estamos viendo ejemplos con el presente simple y con el pasado simple. Pero vamos a ver, por ejemplo, una frase en futuro simple, ¿vale? Una frase en futuro simple, pues la respuesta sería Jennifer will buy a car tomorrow morning. Bien, tenemos la respuesta a esta. Vamos a hacer una pregunta cuya respuesta sea Jennifer. Pregunta de sujeto. Who will buy a car tomorrow morning? El tiempo verbal va justamente seguido después del will, ¿vale? Who will buy a car tomorrow morning? Jennifer will buy a car tomorrow morning. Sin problema. ¿Qué pasaría si ahora este Jennifer lo quito y lo que os subrayo sea tomorrow morning? Mañana por la mañana. Es decir, esta es una respuesta. Jennifer comprará un coche mañana por la mañana. La pregunta será, ¿cuándo comprará Jennifer un coche? When will Jennifer buy a car? ¿Por qué hacemos aquí esta inversión? Bien, cada tiempo verbal hay que pensar cómo se hacen los tiempos verbales cada uno de ellos en interrogativo. Antes hemos hecho presente simple y pasado simple que necesitan verbo auxiliar. ¿El futuro simple necesita verbo auxiliar? No. ¿Cómo se hacen las preguntas en futuro simple? Jennifer will buy a car tomorrow morning. Will Jennifer, haciendo una inversión, ¿no? Poniendo primero el auxiliar, el will, y luego el sujeto, y luego el verbo. Will Jennifer buy a car tomorrow morning? ¿Vale? Yes or no. Yes, she will. No, she won't. Si preguntamos por cuándo, when will Jennifer buy a car, ¿vale? Pero realmente hemos hecho la inversión que hacemos en las preguntas en futuro simple, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el tiempo verbal. Imaginaros, da igual el tiempo verbal que sea. Imaginaros que utilizo un verbo modal. Es decir, os pongo una respuesta que sea esta. I couldn't... no pude cantar una canción anoche. O I could, por ejemplo. Pude cantar una canción anoche. Last night. Pues la pregunta sería... a ver si me sale esto más grande. When could you sing a song? ¿Cuándo pudiste cantar una canción? Con un verbo modal. ¿Por qué? Porque los verbos modales, ¿cómo se hacían las preguntas? I can play tennis. La pregunta ¿cómo es? Can I play tennis? Esto es simplemente para deciros que los tiempos verbales en los que las preguntas se hacen haciendo una inversión, es decir, sin necesidad de poner un verbo auxiliar, do, does o did, pues para hacer estos ejercicios simplemente las preguntas se hacen haciendo esa inversión, ¿vale? No es lo mismo que si yo digo, por ejemplo, we broke a window in our house, ¿vale? Y si pongo we broke a window in our house y te subrayo esto, tú tienes que mirar el tiempo verbal, pasado simple, en nuestra casa, in our house. Pues entonces tendríamos que preguntar where did you break a window, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es pasado simple, ¿a que sí? Y una pregunta en pasado simple necesita el verbo auxiliar. Y luego poner el tiempo verbal en la forma base infinitivo sin to, ¿vale? De acuerdo, pues de esta forma os pondré la tarea, ¿vale? Incluso tened en cuenta que la parte subrayada es la respuesta a nuestra pregunta. Entonces tenemos que pensar bien cuál es nuestra pregunta. Incluso podríamos preguntar con un adverbio, es decir, por ejemplo, si yo pongo I finished
the San Isidro race terribly tired. Terminé la carrera de San Isidro terriblemente cansado. Ya sabéis, los adverbios acabados en inglés en L, Y, complementan a un verbo, es decir, nos dicen de qué forma, a un verbo, un adjetivo, perdón, nos dicen de qué forma pues hemos realizado una acción, ¿vale? O complementan también a un adjetivo para decirnos cómo, por ejemplo, en este caso, cómo de cansado estamos, ¿no? Por ejemplo, si pongo la frase I finished the San Isidro race terribly tired. Terminé la carrera de San Isidro terriblemente cansado. Te subrayo terriblemente cansado. La pregunta sería ¿cómo terminaste la carrera de San Isidro? ¿Vale? Pasado simple, ¿no? Pasado simple, necesitamos verbo auxiliar, ¿vale? Es una pregunta de objeto, ¿de acuerdo? How did you finish the San Isidro race? ¿Cómo terminaste la carrera de San Isidro? I finished the San Isidro race terribly tired, ¿vale? De esta forma estamos respondiendo a esta pregunta, ¿vale? La tarea, pues simplemente tendréis respuestas y en esas respuestas habrá una parte de la respuesta subrayada, ¿de acuerdo? La pregunta hay que hacerla para que la respuesta sea esa parte subrayada, ¿de acuerdo? Bien.